Después de 6 largos meses lejos. Lo único que deseaba era el familiar crujido del columpio en el porche de mi chalet. En su lugar, me topé con un desconocido sentado allí, actuando como si fuera el dueño de la finca. Acababa de terminar el largo viaje de vuelta desde Barcelona, donde había estado supervisando un proyecto. Con los huesos molidos por las ganas de sentir otra vez el confort de casa. Y lo primero que me recibió no fue la tranquila serenidad del lago de Sanabria. Fue un brillante convertible negro aparcado en mi plaza y un chaval con gafas de sol de marca holgazaneando en el columpio que mi padre construyó con sus propias manos en 1978. La sangre empezó a hervirme. Soy Alejandro Vargas. Y para un ingeniero jubilado de 55 años soy un hombre bastante paciente. Pero la paciencia tiene un límite. Y el mío se evaporaba a toda velocidad bajo el sol de julio en Zamora. Bajé de la camioneta dejando que la puerta resonara más fuerte de lo necesario. ¿Te has perdido?, pregunté con la voz tensa. El chaval bajó las gafas por la nariz y me echó una mirada perezosa. No podía tener más de 25 años y su cara decía que nunca había sudado un día de trabajo duro en su vida. Ni hablar. Estoy exactamente donde debo estar, contestó con una sonrisa de suficiencia. Subí los escalones hasta plantarme delante de él. El olor de su colonia cara era un insulto. Este chalet es mío. Lleva en mi familia desde que mi padre lo levantó. Así que te lo pregunto una vez más, ¿qué demonios haces aquí? Él se rió. Un sonido arrogante y ligero. Se levantó, estirándose como un gato. Mira. Veterano. Tú debes de ser el antiguo propietario. El lugar estaba anunciado como abandonado. Mi madre se encargó de todo. Ahora es mío. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un frío espanto que atravesó la rabia. ¿Tu madre? Elena Cruz, dijo. Y el mundo se inclinó sobre su eje. ¿Elena? Por supuesto. Mi prima. Llevábamos 2 décadas sin hablarnos. Desde que la familia se rompió por el testamento de mi abuelo. Siempre había sido una víbora. Pero nunca imaginé que caería tan bajo. Esto no era una pelea de vecinos cualquiera. Era una puñalada por la espalda. Retorcida con años de rencor. No solo quería mi propiedad, quería borrar mi historia. Y este chaval. Su hijo Lucas. Estaba allí sentado como un principito en su castillo robado. El impulso de agarrarlo por la camisa cara me quemaba las manos. ¿Pero de qué serviría? Contra gente como Elena no se gana con los puños. Hay que usar la cabeza. Toda mi vida había construido cosas que duran. Que resisten la presión. Ahora todo ese conocimiento. Toda esa formación. Se concentraba en un solo punto, ella. Dile a tu madre, le dije con voz peligrosamente baja, que ha empezado algo que no podrá terminar. Lucas puso los ojos en blanco. Lo que tú digas. Tío. Cierra la verja al salir. No miré atrás. Subí a la camioneta. La mente a 1000 por hora. Las 6 horas de carretera desde Barcelona me habían dejado exhausto. Pero ahora corría por mis venas una energía distinta, una rabia fría. Clara. Calculadora. Esto no iba a ser una simple disputa legal. Esto iba a ser una demolición. Saqué el móvil y marqué a mi abogado. Benjamín Carmona. Benjamín. Estoy de vuelta en el lago y tenemos un problema enorme. No. Tranquilo. No he pegado a nadie todavía. El despacho de Benjamín Carmona olía a madera pulida y a libros antiguos caros. Estaba a años luz del polvo y los pinos de mi chalet. Pero en ese momento era el único lugar cuerdo del mundo. Benjamín. Con sus trajes impecables y su mente aún más afilada. Me había sacado de más de un apuro contractual en mis años de ingeniero. Escuchó sin interrumpir.
Los dedos en pirámide apenas moviéndose mientras le contaba todo, los 6 meses fuera. El convertible. El chaval arrogante en mi porche y el nombre que lo unía todo. Elena Cruz. Cuando terminé. Se recostó en su sillón de cuero. La expresión grave. Alejandro. Esto va más allá de una junta de urbanización que se extralimita. Es un intento premeditado de expropiación. La alegación de propiedad abandonada es absurda y los dos lo sabemos. Pero Elena no es tonta. No habría dado un paso tan audaz sin creer que tenía todas las cartas cubiertas. Ha falsificado documentos, dije. Casi seguro, asintió. Y lo pelearemos en los juzgados. Pero la justicia es lenta. Es un molino. Ella cuenta con eso. Cree que te enterrará en papeleo y minutas hasta que te rompas. Quiere que te pongas nervioso. Que cometas un error. Se inclinó hacia adelante. Sus ojos clavados en los míos. Así que no lo haremos. Lo trataremos como un problema de ingeniería. Encontraremos los puntos débiles estructurales de su historia y aplicaremos presión hasta que todo se derrumbe. Sus palabras me calmaron. Tenía razón. Esto no era una pelea de bar. Era una demolición. Y el primer paso era inspeccionar el terreno. Esa noche no volví al chalet. No soportaba la idea de Lucas Cruz durmiendo bajo mi techo. Me registré en un pequeño hostal a unos pueblos de distancia y pasé la noche revisando copias digitales de los planos originales de mi padre, que guardaba en un servidor seguro precisamente para emergencias como esta. A la mañana siguiente, armado con una orden judicial que me permitía acceso supervisado para recoger mis pertenencias, regresé. Lucas no estaba. Pero su colonia seguía flotando en el aire como un mal recuerdo. Con un agente de la policía local observando desde el porche. Empecé mi trabajo. No solo recogía álbumes y ropa. Estaba haciendo una inspección. Mi padre era un maestro artesano. Pero también un hombre que creía en los secretos. Como ingeniero, apreciaba su precisión. Pasé las manos por las paredes. Golpeé los suelos. Medí la profundidad de los armarios. Todo parecía normal hasta que llegué a la enorme chimenea de piedra de campo que dominaba el salón. Era el corazón del chalet. Un monumento de granito y mortero que mi padre había levantado piedra a piedra. En los planos era un bloque sólido. Pero cuando pasé los dedos por las juntas de mortero a la izquierda de la boca del fuego, lo sentí. Una grieta finísima que no aparecía en los planos. Una junta tan perfecta que casi era invisible. Con la punta de mi navaja presioné un pequeño hueco disimulado. Se oyó un clic bajo y una sección de la fachada de piedra giró hacia adentro, revelando no una pared sino una estrecha abertura oscura. Un sótano oculto. El corazón me golpeaba las costillas. Había vivido en ese chalet intermitentemente durante 40 años y nunca supe que existía. El aire dentro era fresco y mohoso. Olor a tierra y tiempo. Encendí la linterna del móvil y el haz cortó la oscuridad hasta iluminar una pequeña habitación forrada de ladrillo. Estaba vacía salvo por una cosa apoyada contra la pared del fondo, una pesada caja fuerte de hierro de al menos 100 años. Estaba cerrada a cal y canto. No tenía rueda de combinación. Solo un ojo de cerradura oxidado por los años. Tiré del tirador. Pero era inamovible. Fuera lo que fuera que mi padre había escondido. No quería que se encontrara fácilmente. Y fuera lo que fuera. Tenía la corazonada de que era la razón por la que Elena había dado su golpe. Elena Cruz estaba de pie en su oficina impecable en blanco y blanco del club social de la urbanización. El teléfono apretado contra la oreja. Los nudillos blancos. El club que dirigía con mano de hierro parecía una jaula. Al otro lado de la línea. Una voz suave y fría como acero pulido habló sin preámbulos. Ha vuelto, dijo la voz. No era una pregunta. Lo sé, susurró Elena.
La garganta tensa. Mi hijo me lo contó. Ya ha estado en el chalet. ¿Lo encontró? No lo sé. Lucas dice que solo miró alrededor. Pero Alejandro no es tonto. Ve cosas. Hubo un largo y peligroso silencio. Elena, dijo la voz. Ya sin suavidad. Con un filo cortante. Nos aseguraste que esto sería limpio. Nos aseguraste que después de tantos años podrías manejar a un viejo. Esa caja fuerte contiene el único cabo suelto. Si él la abre antes que tú, toda nuestra inversión en Lago Serena y en ti se irá en humo. Termínalo. Me da igual cómo. La línea se cortó. Elena dejó lentamente el teléfono en su sitio. La mano temblando. Miró por la ventana hacia la silueta lejana del chalet al otro lado del embalse. Ya no era solo un trozo de tierra. Era una bomba de relojería. Salí del chalet ese día con un propósito nuevo y urgente. Necesitaba saber más sobre las operaciones de Elena. La investigación legal de Benjamín había sacado un nombre, David Campos. Había sido tesorero de la Junta durante 5 años hasta que lo despidieron bruscamente 6 meses antes. Justo antes de que yo me fuera a Barcelona. El motivo oficial fueron irregularidades contables. Lo encontré regentando una pequeña librería en un pueblo vecino. Un hombre callado de ojos cansados que parecía haber pasado por una guerra. Al principio dudaba en hablar. Había firmado un acuerdo de confidencialidad y claramente temía a Elena. Le compré un café y me senté con él en la trastienda. Me arruinó. Señor Vargas, dijo con voz apenas audible. Descubrí cosas. Dinero que salía del fondo común hacia cuentas fantasma para jardinería y asesoría legal que no existían. Cuando la confronté, sonrió. 2 días después una auditoría encontró 1.000 euros desaparecidos de la caja chica y el rastro llevaba directamente a mi mesa. Me tendió una trampa. Te creo, dije simplemente. A mí intenta hacerme lo mismo. Pero a mayor escala. Creo que busca algo en el chalet de mi padre. Algo que necesita desesperadamente. Viendo la determinación en mis ojos. Algo cambió en la actitud de David. Tomó una decisión. Espera aquí, dijo. Desapareció en la trastienda y volvió un minuto después con un pendrive fino. Hice copias, dijo. Deslizándolo sobre la mesa. Antes de que borraran mi ordenador. No es todo. Pero es un comienzo. Es prueba de malversación. Ten cuidado. Señor Vargas. No es solo una matona. Es una depredadora. Y estás en su terreno de caza. Cogí el pendrive, el pequeño trozo de plástico pesaba como un bloque de hierro en mi mano. De vuelta al hostal supe que era la primera palanca que necesitaba. Elena creía que jugaba una lenta partida de ajedrez legal. No tenía ni idea de que yo estaba a punto de abrir un segundo frente de guerra. El pendrive de David Campos era como una llave en mi mano. Pero aún no sabía qué cerradura abriría. De vuelta en el despacho de Benjamín Carmona lo conectamos a su portátil y la pantalla se llenó de hojas de cálculo y recibos escaneados. Era exactamente como David lo había descrito, una telaraña enredada de engaños. Dinero desviado de las cuentas de la urbanización. Nuestro dinero. Pagado por cada propietario del lago. Hacia empresas fantasma. Embellecimiento del lago SL era un apartado de correos en Madrid. Asesoría Legal Cruz cobraba decenas de miles por consultoría. Un claro conflicto de intereses. Esto es demoledor, dijo Benjamín. Desplazándose por los archivos. Prueba de malversación. Fraude. Todo. Podemos entregárselo al fiscal. Y abrirán una investigación, terminé por él, que durará 1 año. Mientras tanto Elena sigue en el poder y Lucas en mi casa. Los números son el plan B. Necesitamos presión ahora. Necesitamos golpearla donde vive. En su club social.
En su cartera, corregí, y en su orgullo. Esa noche no dormí. Alimentado por café negro y una rabia que hervía a fuego lento. Ya no solo miraba los planos de mi padre. Los cruzaba con mapas antiguos de servidumbres de utilidad que descargué del registro público. Mi padre, hombre que creía en la autosuficiencia, había diseñado nuestra parcela con pozo propio y fosa séptica. Pero el club social de la urbanización, construido 20 años después, era otra historia. Estaba conectado a las redes municipales. Y entonces lo vi. Un detalle enterrado en la letra pequeña de un plano topográfico del ayuntamiento de 1985. La línea principal de agua y el cable de electricidad subterráneo que alimentaba toda la instalación de la urbanización, club. Pistas de tenis. Césped cuidado, pasaban directamente por una servidumbre de 10 metros de ancho en el borde norte de mi parcela. Elena, en su prisa por construir su pequeño imperio, o lo había pasado por alto o había asumido que nadie lo cuestionaría nunca. Era un fallo estructural en sus cimientos. Y yo estaba a punto de colocar una carga explosiva justo encima. A la mañana siguiente Benjamín redactó la carta. Era una obra maestra de fría precisión legal. Informaba a la Junta de la urbanización Lago Serena que sus servicios esenciales invadían terreno privado. Como propietario legal, les daba una opción: iniciar el costoso y complejo proceso de reubicar toda su infraestructura primaria en 30 días o empezar a pagar una tasa retroactiva por uso del suelo. Elegí una cantidad legalmente defendible y alucinadamente alta. La enviamos por mensajero. El silencio que siguió fue más satisfactorio que cualquier grito. Durante 2 días no pasó nada. Al tercero recibí una llamada de David Campos. La voz temblando de excitación nerviosa. Alejandro. Has pateado el avispero, dijo. La reunión de emergencia de la Junta anoche fue un incendio. No pueden permitirse mover las líneas y mucho menos pagarte. Los aspersores del campo de golf están apagados. Dicen a los socios del club que la cocina está cerrada por problemas técnicos. Los has dejado cojos sin poner un pie en su propiedad. Una sonrisa sombría asomó a mis labios. Era un comienzo. Había interrumpido sus operaciones. Había puesto a sus propios socios en su contra. Creía tener la ventaja. No tenía ni idea de que un depredador acorralado no huye. Sucedió 2 días después. Estaba en el hostal dibujando planos para reforzar los cimientos del chalet, fuerza de la costumbre, cuando llamaron fuerte a la puerta. Abrí y me encontré con 2 agentes de la policía local. Uno era un chaval que parecía nervioso. El otro era el inspector Molina en persona. Un hombre cuyas campañas habían sido generosamente financiadas por el círculo de amigos ricos de Elena. Su cara era una máscara de falsa sinceridad. ¿Alejandro Vargas?, preguntó. Aunque sabía perfectamente quién era yo. El mismo. Inspector. ¿En qué puedo ayudarle? Hemos recibido una denuncia, dijo. Sus ojos escaneando la habitación detrás de mí. Una pista anónima sobre actividad sospechosa. ¿Le importa que entremos y echemos un vistazo? No era una petición. Mi mente corría. Era el contraataque. La verdad es que sí me importa, dije con calma. ¿Tiene orden judicial para eso? La sonrisa del inspector Molina no llegó a sus ojos. Sacó un papel doblado de la chaqueta. De hecho, sí. Me aparté. El corazón convertido en una piedra fría y pesada en el pecho. Sabía lo que iban a encontrar antes de que lo encontraran. Registraron los cajones. Miraron bajo la cama. El agente joven salió a mi camioneta, aparcada justo delante. Abrió la puerta del copiloto. Rebuscó un momento y llamó. Inspector. Debería ver esto. Molina se acercó. Miró dentro y se volvió hacia mí. Su cara era la imagen perfecta de una decepción fingida. Señor Vargas.
Voy a necesitar que ponga las manos a la espalda. Me acerqué a la camioneta. Escondida bajo el asiento del copiloto en una pequeña bolsa de herramientas que no había tocado en días había una bolsita de plástico llena de polvo blanco. Era el montaje clásico. Sucio e innegable. Sabe que esto es una broma. Molina, dije con voz peligrosamente baja mientras el agente joven forcejeaba con las esposas. Lo único que sé, dijo Molina. Cacheándome, es lo que veo. Y ahora mismo parece que está metido en un buen lío. Mientras me llevaban al coche patrulla. Una furia fría me invadió. Esta era la verdadera estrategia de Elena. No intentaba ganarme en los juzgados civiles. Intentaba descalificarme de la pelea por completo. Quería etiquetarme como delincuente para quitarme credibilidad. Para asegurarse de que cuando contara mi historia nadie me creyera jamás. Me ficharon. Me tomaron huellas y me metieron en una celda que olía a lejía y desesperación. Benjamín me sacó bajo fianza por la mañana. Pero el daño estaba hecho. Ya no era solo un propietario luchando por su casa. Ahora era un acusado de delito grave. En libertad provisional con una fecha de juicio colgando sobre mi cabeza como una guillotina. Elena me había echado de mi casa. Había intentado robarme el legado de mi padre. Y ahora intentaba robarme la libertad. Creía que me tenía atrapado. Pero lo que no entendía. Lo que gente como ella nunca entiende. Es qué pasa cuando le quitas todo a un hombre que ya no tiene nada que perder. No creas una víctima. Creas un arma. Y yo estaba listo para ser apuntado. Estar fichado y metido en una celda. Aunque solo fueran unas horas. Cambia a un hombre. Te arranca cualquier resto de fe en el sistema. Quema la niebla de la civilidad y te deja con una claridad fría y dura. Sentado en el despacho de Benjamín Carmona a la mañana siguiente. En libertad bajo fianza pero marcado con un cargo grave. Sentí esa claridad como un trozo de hielo en las tripas. El juego había cambiado. Elena ya no solo intentaba ganar en los juzgados civiles. Intentaba sacarme del tablero por completo. Ya no busca solo ganar en civil, dije. Paseándome por la cara alfombra persa cara de Benjamín. Intenta convertirme en delincuente. Para cuando demostremos mi inocencia. Habrá vaciado el chalet. Encontrado lo que busca y vendido el terreno. No podemos jugar con sus reglas. No podemos esperar. Benjamín juntó los dedos. Su cara era una máscara sombría de concentración. Estoy de acuerdo. Una estrategia defensiva ahora es perder. Un cargo penal. Aunque sea falso. Le da palanca. Puede presentar mociones para prohibirte el acceso a tu propia propiedad mientras dure el juicio. Necesitamos pasar a la ofensiva. Necesitamos crear un acontecimiento tan público. Tan innegable. Que le arranque la narrativa de las manos. Tengo una idea, dije. Deteniendo mi paseo. Pero no es un argumento legal. Es estructural. Durante las siguientes 48 horas trabajamos con la intensidad tranquila y enfocada de un equipo de demolición planeando una implosión controlada. Mientras Benjamín manejaba el marco legal, presentando medidas cautelares. Preparando declaraciones de David Campos y alineando cada papel que teníamos. Yo volví a mis raíces. No era solo ingeniero. Era constructor. Y a veces. Para construir algo nuevo. Hay que derribar algo viejo de forma espectacular. El objetivo era la gala anual benéfica de la urbanización Lago Serena. Era la obra maestra de Elena. Su coronación anual. Donde jugaba a ser reina del lago delante de políticos locales. Donantes ricos y la prensa. Era su símbolo de poder. De autoridad intocable. Y iba a ser el escenario de su ejecución pública. Pasé un día al teléfono llamando favores a viejos contactos del mundo de la construcción. Encontré a un jefe de obra llamado Enrique. Un hombre sin tonterías.
con manos como cuero y fama de hacer trabajos imposibles a tiempo. No le conté toda la historia. Solo le enseñé los mapas topográficos, las escrituras y mis permisos de obra notariados. Le mostré el plano que había dibujado. No para una valla, sino para un muro, 10 metros de altura. Hormigón armado con acero. Cimientos profundos y paneles industriales. ¿Quieres construir esto?, dijo Enrique, trazando la línea con un dedo grueso. ¿Justo por aquí? Esto es el borde del césped del club social. La línea es la línea. Enrique, contesté. Y mi permiso es de hierro. El trabajo es el sábado por la noche. Empezamos exactamente a las 8. Habrá fiesta. Así que habrá quejas por ruido y habrá resistencia. Una sonrisa lenta se extendió por la cara curtida de Enrique. Hijo. Para un trabajo así traeremos focos extra. La pieza final era David Campos. Quedé con él para tomar café, las manos temblándome ligeramente por la mezcla de cafeína y adrenalina. Le expuse el plan mientras creaba la distracción. Él sería quien entregara la carga. Debía contactar con una periodista de confianza, una reportera dura llamada María Flores, y estar listo para enviarle el contenido del pendrive en el segundo exacto en que yo diera la señal. Estaba aterrado, pero aceptó. Por primera vez en meses. La mirada cansada de sus ojos fue reemplazada por una chispa de esperanza. Llegó la noche del sábado. Espesa y húmeda. Me senté en mi camioneta, aparcada en una loma con vista al club social de la urbanización. Abajo, la gala estaba en pleno apogeo. Luces de hadas parpadeaban entre los árboles. Hombres de smoking y mujeres con vestidos brillantes reían en el césped cuidado. Copas de champán en la mano. La música de un grupo de jazz en vivo flotaba con la brisa. Era la imagen perfecta de riqueza e influencia. Mi teléfono vibró. Era Enrique. Estamos en posición. Alejandro. Solo di la palabra. Miré la escena de elegancia fabricada abajo. Pensé en las manos callosas de mi padre construyendo el chalet. Pensé en el frío espanto al ver a Lucas en mi porche. Pensé en el clic metálico de las esposas alrededor de mis muñecas. Ilumínalo, Enrique. El efecto fue instantáneo y glorioso. Una batería de potentes focos de obra rugió al encenderse, bañando toda la gala en un resplandor industrial crudo que convirtió las luces de hadas en patéticos puntitos. El jazz suave fue borrado por el rugido gutural de un generador diésel, seguido del golpe sordo y estremecedor de un piloteador hidráulico clavando la primera viga de acero en el césped impecable. Las cabezas giraron. Las risas murieron. Las copas de champán se congelaron a medio camino de los labios. Luego llegó el grito chirriante y violento de una perforadora industrial mordiendo la tierra, masticando el césped y escupiendo tierra y hierba. El caos había empezado. Vi a Elena salir como una exhalación del club social, la cara convertida en máscara de pura furia. Cruzó el césped a grandes zancadas, sus tacones hundiéndose en la hierba. Dos guardias de seguridad corpulentos siguiéndola. Señaló con un dedo tembloroso lleno de diamantes hacia mí cuando bajé de la camioneta y caminé hasta el borde de la zona de obra. Vargas. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, chilló. Su voz apenas audible sobre el estruendo de las máquinas. No levanté la voz. No hacía falta. Levanté una copia plastificada de mi plano topográfico notariado. Estoy construyendo un muro. Elena. En mi propiedad. Tengo los permisos. Tengo el plano. Tengo el derecho. Estás arruinando mi fiesta. Haré que te detengan por esto. Molina, gritó, sacando el teléfono. Inspector Molina. En minutos. Las luces azules y rojas parpadeantes de dos coches patrulla cortaron la oscuridad.
El inspector Molina bajó del coche. La expresión grave. Claramente dividido entre su deber y su benefactora. «¿Ya basta?» Vargas, dijo, acercándose a grandes pasos. «Cierra este circo. Estás alterando el orden público». «Con todo respeto». «Inspector», dijo una voz calmada a mi lado. Era Benjamín Carmona. Vestido con un traje perfectamente cortado y sosteniendo una carpeta. «Mi cliente está realizando una obra totalmente permitida en su propio terreno. Y desde hace 20 minutos he presentado esta orden de alejamiento temporal contra la urbanización Lago Serena y su presidenta, Elena Cruz, prohibiéndoles interferir con este proyecto legal. Si intentan detenerlo, el ayuntamiento mismo se enfrentará a una demanda millonaria por la mañana». Benjamín entregó la carpeta a Molina. La cara del inspector palideció al leerla. Estaba atrapado. Miró del documento legal a mí. A una Elena que farfullaba. Estaba legalmente neutralizado. Obligado a quedarse de brazos cruzados dirigiendo el tráfico mientras los invitados empezaban a huir de la escena caótica. Era una humillación pública. Y Elena lo sabía. Pero justo cuando pensaba que la noche no podía ser más dramática. ¿Lo fue? Entre la multitud que se dispersaba. Un hombre grande y de cuello grueso con traje negro ajustado fue directo hacia Lucas Cruz, que estaba al lado de su madre pareciendo un ciervo deslumbrado por los faros. El hombre agarró a Lucas por la chaqueta cara. «¿Dónde está mi dinero?» «¿Guapo?» gruñó. La voz una amenaza baja que cortó el ruido. «Llevas semanas evitándome». «Mala idea». La cara de Lucas se puso blanca como el papel. «Lo tendré pronto. Señor Gallo». «Lo juro». «Ahora», rugió Gallo, sacudiéndolo. La visión de su hijo siendo zarandeado delante de todos pareció ser la gota que colmó el vaso para Elena. «Quita las manos de mi hijo», le chilló a Gallo. Pero Lucas no la miraba a ella. Me miraba a mí. Los ojos abiertos de puro pánico. Vio la obra. La policía. El tiburón de las deudas. Su mundo entero se derrumbaba a su alrededor. Me vio no como enemigo, sino como salvavidas. Se soltó del agarre de Gallo y tropezó hacia mí. «¿Fue ella?», gritó. La voz quebrándose. Señalando con dedo tembloroso a su propia madre. «Ella me obligó. Falsificó la escritura. Dijo que el chalet resolvería todos mis problemas». Se volvió hacia mí. Los ojos suplicantes. Lleva años buscando el viejo libro mayor del abuelo. Cree que está en la caja fuerte. La combinación es su fecha de nacimiento. 4 de agosto de 1932. 4832. Solo quítamelo de encima. El ruido de la gala. De la obra. Todo se desvaneció. La caja fuerte. El libro mayor. La pieza final del rompecabezas. Miré a Benjamín. ¿Qué asintió? Los ojos muy abiertos. Saqué el móvil y envié un único mensaje a David Campos, ahora. Como si fuera una señal. Unos nuevos faros cortaron la oscuridad. Una furgoneta blanca de una cadena local de televisión se detuvo. Una reportera de mirada afilada. María Flores. Saltó con un cámara detrás. La luz de la cámara ya encendida. Benjamín. Ocúpate de esto, dije. La voz firme. Vuelvo enseguida. Me alejé del caos. Lejos de la cara horrorizada de Elena. Lejos de las luces parpadeantes. Y subí a la camioneta. Conduje la corta distancia hasta mi chalet. Las manos firmes en el volante. Entré. El haz de mi linterna cortando la oscuridad familiar. Fui a la chimenea. Abrí el panel oculto y me arrodillé ante la vieja caja fuerte de hierro.
Los dedos me temblaron ligeramente mientras giraba la rueda oxidada. Derecha hasta el 4. Izquierda pasando el 8 hasta el 4. Derecha hasta el 32. Oí un clunk profundo y satisfactorio dentro del mecanismo. Tiré del pesado tirador de hierro y la puerta chirrió al abrirse por primera vez en lo que debían ser 50 años. Dentro solo había una cosa, un grueso libro encuadernado en cuero. Lo cogí, su peso se sentía inmenso en mis manos. Lo abrí. Página tras página estaba llena de la letra pulcra y cuidadosa de mi abuelo. Era un registro detallado de ventas de terrenos, pagos y acuerdos desde la fundación de la comunidad de Lago Serena. Y allí, en una página fechada en 1958, estaba la entrada que sabía que encontraría. Detallaba cómo el padre de Elena había adquirido su vasta propiedad junto al lago estafando sistemáticamente a 3 familias más, incluida la mía, usando firmas falsificadas e intimidación. Salí de nuevo y me planté en el porche, el libro mayor abierto en las manos. Todavía veía las luces parpadeantes carretera abajo. No solo había recuperado mi chalet. Había desenterrado un veneno que llevaba más de medio siglo acechando bajo la superficie de este lago. El muro que Enrique estaba construyendo no era solo una barrera de hormigón y acero. Era una línea trazada en la tierra de la historia. Y la guerra no había terminado. Acababa de entrar en su capítulo final y sangriento. El viejo libro mayor de cuero pesaba en mis manos. Un peso de historia y engaño. Abajo en la colina, las luces parpadeantes pintaban una escena caótica contra el cielo nocturno. La furgoneta de noticias de María Flores era el centro de una nueva tormenta. Su micrófono apuntaba a un Benjamín Carmona atónito que exponía los hechos con calma mientras una Elena Cruz esposada era conducida, chillando, hacia un coche patrulla. La gala había terminado. La reina había sido destronada delante de toda su corte. Durante una semana pareció que habíamos ganado. El reportaje de María se volvió viral. Era la historia perfecta, el ingeniero jubilado tranquilo luchando por el hogar de su padre contra la presidenta corrupta de la urbanización. El descubrimiento del libro mayor, probando un fraude multigeneracional. Fue el golpe definitivo. El fiscal, oliendo sangre y bajo enorme presión pública, actuó rápido. Toda la junta de la urbanización dimitió avergonzada. La historia de la rebelión de Lago Serena estaba en todos los canales de noticias de Castilla y León. Por primera vez en meses dormí en mi propia cama, en mi propio chalet. Y el aire volvía a sentirse limpio. La paz duró exactamente 8 días. Llegó en forma de un sedán negro con placas oficiales. Un hombre con traje gris perfectamente cortado, pelo plateado y los ojos fríos y vacíos de un tiburón bajó. Caminó hasta el ahora clausurado club social y clavó un aviso en la puerta. Estaba plastificado, oficial y escalofriante. Por orden de la intervención de la Junta de Castilla y León. Decía: los activos y la gobernanza de la urbanización Lago Serena quedan bajo gestión temporal de un interventor designado por la Administración Autonómica. Se llamaba don Ricardo Plata y se movía con la confianza tranquila y desconcertante de un hombre que nunca tenía que levantar la voz porque el sistema gritaba por él. Convocó una reunión vecinal esa misma tarde. Fui, sentándome en la última fila, un nudo apretándose en mi estómago. Plata se plantó en el podio, la postura rígida como un palo. No ofreció simpatía. No prometió justicia. Prometió orden. Ha habido un fallo catastrófico en el deber fiduciario, empezó, con voz monótona que succionaba el calor de la sala. Por tanto, hasta que se establezca un nuevo marco estable, todas las actividades de la urbanización quedan congeladas. Ni permisos de obra, ni transferencias de propiedad, ni reuniones no autorizadas. Todos los títulos de propiedad, especialmente los recientemente disputados,
Serán revisados por mi oficina para garantizar el cumplimiento total y eliminar cualquier ambigüedad legal residual. Sus ojos barrieron la sala y, durante una fracción de segundo, se encontraron con los míos. No hubo reconocimiento. Ni emoción. Y eso fue más aterrador que cualquiera de las amenazas chillonas de Elena. Ella era una tormenta. Ruidosa y caótica. Este hombre era un glaciar, silencioso. Inmenso y capaz de aplastar cualquier cosa a su paso. No estaba allí para ayudarnos. Estaba allí para tomar el control. En cuanto terminó la reunión llamé a María Flores. Algo no encaja con este tipo. María, dije, paseándome por mi porche. Habla de restaurar el orden. Pero parece que está poniendo todo el lago bajo llave. Te entiendo. Alejandro, dijo, activando su instinto de reportera. Un interventor autonómico no es raro en casos de fraude masivo. Pero el lenguaje que usa eliminar ambigüedades legales. Eso es lenguaje corporativo. No de administración pública. Dame 48 horas. Veré qué puedo encontrar sobre nuestro don Ricardo Plata. Mientras esperaba, Plata empezó su trabajo. Era despiadadamente eficiente. Entrevistó a los propietarios. Sus preguntas incisivas e impersonales. Trajo su propio equipo de auditores que descendieron sobre el club social llevándose cajas de archivos. Proyectaba un aura de autoridad intachable. Algunos vecinos estaban aliviados. Lo veían como el adulto en la habitación. El profesional enviado a limpiar el desastre. Yo lo veía como un lobo al que acababan de dar las llaves del gallinero. La llamada de María llegó tarde en la segunda noche. Alejandro. Tenías razón, dijo. La voz tensa de excitación. Plata está limpio en papel, una carrera larga y aburrida en la administración. Pero durante 5 años. Antes de su cargo actual. No fue funcionario público. Era socio senior en una consultora privada de desarrollo urbanístico. ¿Qué empresa? Pregunté. La sangre helándose. Una especializada en adquisiciones de comunidades en crisis. Buscaban pueblos con gobiernos locales fallidos o urbanizaciones mal gestionadas. Ayudaban a forzar su intervención y luego asesoraban la venta de los activos. Normalmente a un único comprador preseleccionado. Su cliente más importante. Con el que trabajó en 3 proyectos distintos. Era Desarrollos Pinares Dorados. El nombre no me decía nada. Pero por el tono de María supe que debía. ¿Y ellos? Son promotores de resorts de lujo, dijo. Y desde hace 2 años han estado comprando discretamente terrenos alrededor del lago Serena. No propiedades junto al lago, sino parcelas interiores más baratas. Es el clásico estrangulamiento corporativo. Rodean la tierra valiosa. Esperan a que una crisis la devalúe y luego entran y compran los terrenos prime por 4 perras. Elena no era la mente maestra. Alejandro. Era solo la crisis. Todo encajó. El libro mayor. El fraude. La desesperación. Elena era un peón. Creando el caos que Desarrollos Pinares Dorados necesitaba para provocar la intervención autonómica. Y Plata no estaba aquí para arreglar la urbanización. Estaba aquí para desmantelarla y entregar las piezas a sus antiguos jefes. Mi pelea personal por salvar el chalet de mi padre había tropezado en medio de una conspiración corporativa de millones de euros. Ese conocimiento lo cambió todo. La tarde siguiente caminaba por el perímetro de mi parcela. La mente corriendo con este nuevo enemigo invisible. Cuando lo noté, una nueva estaca de topografía. Plástico naranja brillante. Clavada en el suelo unos 6 metros dentro de mi línea de propiedad. No había estado allí esa mañana. No tenía etiqueta. Ni marca de topógrafo. Solo estaba allí. Una reivindicación anónima y agresiva. La arranqué del suelo.
la mano apretando la madera con fuerza. Esto no era el estilo de Plata. Él era hombre de papeleo y procedimientos. Esto era otra cosa. Era un mensaje. Esa misma noche, mientras revisaba los mapas catastrales en el portátil, la app de mi cámara de seguridad sonó en el móvil. Había detectado movimiento cerca de la entrada del chalet. Cambié a la transmisión en vivo. La imagen era granulada en infrarrojos, pero clara. Una furgoneta oscura sin marcas estaba aparcada al final de mi camino. Un hombre bajó. No era un chaval como Lucas ni un trajeado como Plata. Era grande, vestido con ropa de trabajo oscura, y se movía con propósito profesional y silencioso. No se acercó a la casa. Solo se quedó allí, al borde del bosque, mirando. Levantó unos prismáticos y escaneó las ventanas. El porche. La línea del tejado. Estaba haciendo una evaluación profesional. Estaba reconociendo un objetivo. Después de un largo minuto bajó los prismáticos. Volvió a la furgoneta y se marchó sin encender nunca las luces. Me quedé sentado en el silencio del chalet. El resplandor de la pantalla del portátil iluminándome la cara. Las esposas. La celda. Eso había sido nivel Elena. ¿Torpe? Desesperado. Esto era distinto. Esto era frío. Era el tipo de amenaza que no grita ni chilla. Observa. Espera. Y te hace entender que la pelea por un trozo de tierra puede costarte mucho más que la propiedad. Puede costarte todo. Viendo desaparecer aquella furgoneta sin marcas en la noche, sentí un cambio fundamental en la batalla. Ya no se trataba de líneas de propiedad ni escrituras falsificadas. El hombre de los prismáticos no era abogado ni auditor. Era un explorador. Plata y sus amos corporativos de desarrollos Pinares Dorados habían ido más allá del papeleo. Ahora evaluaban mi casa. Mi santuario. Como un objetivo que neutralizar. La naturaleza fría y profesional me heló hasta los huesos. Ya no intentaban solo desalojarme. Se preparaban para eliminarme. No llamé a Benjamín. No llamé a la policía. ¿Qué iba a decirles? ¿Que un hombre miró mi casa? Este era un problema que las mociones legales y las órdenes de alejamiento no podían resolver. Cuando tu enemigo decide dejar de jugar según las reglas, tienes que crear un nuevo libro de reglas. Uno hecho de algo que no puedan ignorar. Uno hecho de hormigón y acero. A la mañana siguiente al amanecer llamé a Enrique, el jefe de obra que había empezado el muro. Enrique. Soy Alejandro Vargas, dije. He oído que removiste un buen avispero. Se rió. ¿Qué sigue? ¿Quieres que lo desmontemos? No, contesté. La voz firme. Quiero que lo termines. Y quiero que lo hagas hoy. Hubo una pausa al otro lado. ¿Todo el perímetro? La sección que corta el acceso por carretera. ¿Alejandro? Eso no es solo molestar. Es meter al zorro en una jaula y tirar la llave. El zorro ya está en el gallinero. Enrique. Y empieza a ponerse valiente. Tengo el derecho legal. Soy dueño del camino de acceso. Necesito ese club social contenido antes de que se ponga el sol. Te va a costar, dijo. Pero había un tono de respeto en su voz ahora. Algunas cosas valen el precio, respondí. A las 9 de la mañana mi tranquilo camino junto al lago sonaba como una zona de guerra. El equipo de Enrique descendió con la fuerza de un pequeño ejército. Esto no era el inicio tentativo de la noche de la gala. Era un proyecto de construcción a gran escala y alta velocidad. Camiones hormigonera entraban uno tras otro. Una grúa levantaba enormes paneles prefabricados de hormigón y los encajaba en las vigas de acero ya clavadas profundamente en la tierra. El sonido de herramientas eléctricas y hombres gritando llenaba el aire.
Era la música de la resistencia. Me planté en mi porche. Un termo de café negro en la mano. Los vecinos salieron de sus casas atraídos por el ruido. Al principio parecían confusos. Pero cuando la forma del muro se hizo clara, una barrera sólida e impenetrable que encerraba todo el complejo del club social. Empezaron a entender. Algunos me hicieron lentos y deliberados gestos de aprobación con la cabeza. Sabían que esto no era un acto de agresión. Era un acto de protección. No tardó mucho en que Plata se diera cuenta. Salió como una exhalación del club social. Su perfecto traje gris pareciendo ridículo contra el fondo de obra en bruto. Marchó directo hasta el muro que crecía. La cara una nube de tormenta de rabia controlada. «Vargas», gritó, señalándome. «Esto es una obstrucción flagrante de una operación autorizada por la Administración Autonómica. Haré que condenen todo el proyecto y embarguen tus bienes antes del mediodía». Solo di un sorbo lento de café. No tuve que decir una palabra. El muro lo decía por mí. Para media tarde estaba terminado. Un muro de 10 metros de hormigón macizo formaba ahora un rectángulo perfecto alrededor del club social. La única entrada o salida era una puerta de malla metálica de alta seguridad y el candado era mío. El sedán negro de Plata estaba aparcado dentro. Una escultura metálica inútil. Él y su equipo estaban atrapados. Se acercó a la puerta, agarrando la malla con ambas manos. Los nudillos blancos. Su compostura profesional había desaparecido. Reemplazada por la furia cruda de un hombre que había perdido completamente el control. «Estás acabado». Vargas escupió. La voz temblando de rabia. «¿Crees que este numerito detendrá algo? Llamaré al presidente de la Junta. Haré que la Guardia Civil venga a cortar esta puerta». «Has encarcelado ilegalmente a un funcionario autonómico». Por fin me acerqué. Deteniéndome a unos pasos de la puerta. Lo miré directamente a los ojos. «Usted ya no es funcionario autonómico. Es un operativo corporativo metido en una conspiración para defraudar a toda una comunidad. Y no está encarcelado. Está allanando terreno privado que ahora está debidamente asegurado». Saqué el móvil y... «En cuanto al presidente de la Junta, creo que le interesará más la llamada que estoy a punto de hacer». Le di la espalda a sus amenazas farfullantes y marqué a María Flores. «María». «Soy Alejandro», dije. «Tengo la última pieza, el nombre de la empresa para la que trabajaba Plata. Desarrollos Pinares Dorados. Ellos son quienes tiran de los hilos. Déjamelo a mí». «Alejandro», dijo. La voz eléctrica. «Cuídate». El reportaje salió en el informativo de las 6. Era una obra maestra. María no solo contó la historia. La mostró. Tenía imágenes de la gala. De la detención de Elena. Del libro mayor. Tenía los registros financieros del pendrive de David Campos. Tenía los documentos corporativos que vinculaban a Plata con Desarrollos Pinares Dorados. Y tenía la toma en directo, una pantalla partida mostrando la foto pulida del presidente de la Junta en un lado y, en el otro, una toma aérea en helicóptero de su interventor designado atrapado detrás de un muro de hormigón construido por el mismo ciudadano al que intentaba desplazar. Las consecuencias fueron inmediatas y absolutas. La oficina del presidente de la Junta emitió una suspensión pública de Plata antes de las 10 de la noche. Por la mañana la Guardia Civil estaba allí no para derribarme, sino para escoltar a un humillado Plata fuera del recinto. La puerta se abrió para él una última vez. Nunca volvería a abrirse para él. 3 semanas después el muro seguía allí. Un monumento silencioso a nuestra lucha. La Administración Autonómica disolvió oficialmente la urbanización Lago Serena. La fecha del juicio de Elena quedó fijada y Desarrollos Pinares Dorados quedó enterrada bajo tantas investigaciones y demandas autonómicas que se retiró completamente de la provincia. A regañadientes fui elegido presidente de un nuevo Consejo Comunitario del Lago.
Uno construido sobre servicio. No poder. Convertimos el viejo club social en biblioteca. Y un sábado, un pequeño grupo de vecinos apareció en mi chalet. Traían martillos, sierras y tablones. Sin decir una palabra. Empezaron a ayudarme a construir un nuevo embarcadero que reemplazara el que mi padre había hecho y que con los años se había deteriorado. Mientras trabajábamos codo con codo, miré el muro a lo lejos. Con el tiempo derribaríamos la mayor parte. Pero todos acordamos dejar una sección en pie. Como recordatorio. Porque de eso se trataba todo. Nunca fue solo sobre los clavos de madera de mi chalet. Se trataba de las líneas. Las líneas que definen qué es tuyo. Qué es justo y qué estás dispuesto a defender. Y a veces, para proteger esas líneas, tienes que construir un muro tan fuerte que nadie se atreva nunca a cruzarlo.